Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Herrera, presento mi documento de identidad como lo solicita la guía y en este caso voy a hacer la explicación de la aplicación de transistor BJT para el componente práctico del curso de física electrónica. Nos piden realizar el montaje de este circuito que vemos en pantalla en Tinkercad. En primer lugar, observamos la batería de 9 voltios. También es importante ver que hay 3 elementos en serie, tanto la resistencia, con el potenciómetro y con la fotorresistencia. Esta fotorresistencia varía su valor en función con la iluminación. Entonces vamos al programa para que vayan viendo el montaje. Tenemos la fuente de 9 voltios conectada a nuestra placa a las fuentes de alimentación positiva y negativa. Aquí observamos los 3 elementos que nos solicita el circuito. La resistencia de 330 ohms, el potenciómetro y la fotorresistencia. Ellos van en serie, como pueden observar, el mismo programa nos permite ver si están conectados en los mismos terminales. ¿Qué más nos solicita el circuito? Tenemos acá un transistor. Nos dice que de su terminal medio, que vendría siendo la base, va conectado a la unión entre el potenciómetro y la fotorresistencia. Acá tenemos el transmisor. Él cuenta con 3 terminales. El terminal colector, el de base y a este lado tenemos el emisor. Entonces, inicialmente debe ir un cable entre la unión del potenciómetro y la fotorresistencia a la base del transistor. ¿Qué sucede? Más adelante el ejercicio nos pide medir el amperaje en esta sección del circuito, ¿verdad? De la resistencia. Por ende, los cables del multímetro se cambian o se modifica este cable que acabamos de realizar por los cables del multímetro. ¿Sí? Iniciando la corriente, llevando la corriente al amperaje y saliendo a la base del transistor para que así nos mida dicha corriente. ¿Qué más encontramos en el circuito? Vemos un diodo y un motor de corriente continua. Ellos van de forma paralela y observamos hacia dónde va conectado el diodo. Va conectado a la parte positiva y va conectado a la tercera terminal del transistor. El diodo va conectado a la fuente positiva y va conectado a la tercera patica que sería el colector del transistor. ¿Sí? Como dicen que el diodo va conectado paralelamente al motor, hacemos una conexión desde el motor con el cable negro al diodo de forma paralela y va también conectado a la fuente positiva. El ejercicio también nos pide medir con un multímetro el voltaje del motor. Este multímetro debe ir de forma paralela al motor, por ende esa conexión, y claro está que el cable positivo, el cable rojo, debe ir a la fuente positiva, precisamente. Ahora podemos simular, notando que el circuito comienza con velocidad. Vamos a ver qué nos solicita la guía. Nos pide variar la fotorresistencia mirando el comportamiento siempre del motor, ¿sí? Y en segundo lugar, debemos realizar el mismo proceso, pero variando también el potenciómetro. Entonces simulamos. Primero nos pide variar la fotorresistencia, ¿verdad? Aquí vemos que está en la parte inferior, en la parte oscura de la fotorresistencia. Vemos el valor del amperaje y los voltios del motor. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar. Acá, en este punto, ya vemos que tanto la corriente como el voltaje está en 0. Por ende, el motor no está trabajando.
no nos permite avanzar mucho en la iluminación. Vamos a ver qué sucede si lo colocamos en otra posición del potenciómetro, que es el siguiente punto que nos solicita la guía. Está en la parte inferior la fotorresistencia con su debida corriente, su voltaje, por tanto el motor tiene un movimiento, se ve un buen movimiento del motor. Vamos a ver hasta dónde la fotorresistencia nos permite avanzar. Vemos que avanzamos un poco más en cuanto a la iluminación. ¿Sí? Ya prácticamente en la parte media de la fotorresistencia el motor nos deja de funcionar. Ahora vamos a la parte final del potenciómetro. Igualmente empezamos con la parte inferior, la parte oscura de la fotorresistencia. Vemos igualmente que tiene su amperaje, su voltaje. Vamos a empezar a subir a ver hasta dónde nos permite avanzar. En este caso el motor no se detiene. Como podemos ver, la corriente como el voltaje no se convierten en cero. Por tanto, el motor no pierde su movimiento. ¿Qué podemos observar también adicional a esto? Podemos observar que la velocidad del motor se incrementa a medida que el voltaje también es mayor. Entonces vamos a manipular acá el potenciómetro. A medida que el voltaje aumenta, el movimiento del motor va a ser más rápido. También podemos notar que la corriente en la base, a mayor corriente, ¿verdad?, mayor voltaje en el motor. A mayor corriente, aquí podemos verlo ya, el voltaje también se va a ir incrementando. Bueno, esta ha sido la explicación de esta simulación en Tinkercad. Gracias por su atención.